La nueva temporada de Radio Guadaira nos trae muchas sorpresas y nuevos espacios. Llega Culturaira, una nueva aventura radiofónica dirigida por Manuel Jaén, quien nos presentará a través de entrevistas íntimas y muy personales los personajes más destacados en el arte, la literatura, la música, las nuevas tecnologías, el cine o el teatro, entre otros. Lo más granado de la cultura en Alcalá llega a Radio Guadaira los jueves de 8 de la tarde a 9 de la noche con Culturaira, para una ciudad sin complejos. Guadaira, para una ciudad sin complejos. Culturaira, la cultura sin fronteras. Culturaira, vidas por compartir. Culturaira, un programa para ti. Lo divino y lo humano. Dos sentimientos, dos encuentros, un solo ser. Fecundación cruzada entre el agua y la luz. Una hija, la vida, la materia prima de todas las vidas. El planeta Gaia lo llena todo de vida y le encomienda a todos los seres la honrosa labor de servir de enlace entre la atmósfera y la piel del planeta, autorregulando sus condiciones esenciales, la temperatura, la composición química, la salinidad de las aguas. Gaia, nuestra madre, se comporta como un sistema autorregulado que tiende al equilibrio. El ser humano es un hijo de la vida. Sus pies se unen a la tierra como raíz en movimiento. Su cabeza mira hacia el cielo, sirviendo de puente entre lo eterno y lo efímero, entre lo divino y lo humano. Las dos energías lo atraviesan, dándole sentido a su existencia. El ser en su pureza. Hoy Culturaira se ha llenado de luz. Buenas noches, amigo mío. Buenas noches, Miguel Ángel Barcelona. Muy buenas noches, Manolo. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué es un ser humano para ti? Uy, Dios mío, qué profundo. Yo estoy muy emocionado de estar contigo, primeramente porque te veo como un maestro, y un maestro para mí es que todo el arte que tiene en su interior, cada cosa que toca, lo vuelve una maestría. Y la verdad que estar contigo aquí en Culturaira es un placer y verdaderamente abro mi corazón para ti. Y hablarme de qué es un ser humano. Bueno, yo creo que siempre me ha acompañado ese misterio de descubrir qué es un ser humano. Y he querido formarme y estudiar, y la verdad que siempre he tenido una charla o conferencia que portaba hacia adelante, y mis amigos siempre que me dicen ¿vas a dar una charla? ¿Cómo se titula? Y yo siempre decía columna de vida, y siempre explicaba el equilibrio existente que tiene que haber entre la parte física biológica, la parte mental emocional y la parte vibracional y energética. Y de una parte física, como puede haber una información que comunica y que al contrario da una información, y están siempre comunicándose entre sí. Y ese es lo completo del ser, el llegar a ese equilibrio y comprender que el ser humano no es solamente una piel, no es solamente un músculo, no es solamente la sangre, sino que hay que preguntarse qué mueve todo eso físico. Y lo mueven las emociones, y lo mueven las energías. Yo creo que somos baterías de este planeta, y gracias al sol y, como tú has dicho, los pies enraizados en la tierra, pues hacen que seamos una pila eléctrica. Y por eso cuando nos cruzamos con personas o entramos en contacto con seres como tú, que entran energías y chisporrotean esas energías, la verdad que eso es una comunicación entre seres humanos.
Y la verdad que no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, estupendamente. Atravesado por energías sagradas, Ajá. el ser humano debe aprender de ellas. El reloj del tiempo les regalará la huella de aquellos momentos que fueron elegidos para ser integrados, para ser amados por el propio ser. ¿Cómo podríamos hacer un uso consciente de nuestras propias energías? Qué bonito. Me estás recordando ahora mismo a un maestro que conocí en Italia, que fue y es un ingeniero. Y la verdad que para mí conocer a un ingeniero o profesor de judo que te hable de las energías y que lo hable con tanta facilidad que pueda llegar a tener un título de un libro de uso consciente de nuestras energías, pues fue algo fantástico porque me hizo bajar de todo lo que en ese momento estaba practicando, como podían ser energías vibracionales como el Reiki, que son energías universales. Y este señor pues me hizo comprender la capacidad que tenemos los humanos energéticamente y cómo usar energéticamente la energía para poder estar día a día y llevar un estado óptimo, equilibrado de salud. Y es muy fácil, igual que por ejemplo técnicas ancestrales como el Qigong trabajan el movimiento y la energía. Este señor lo hace desde una forma consciente, siempre utilizando herramientas que se utilizan en muchísimas técnicas, como es la respiración, que yo creo que es la llave para cualquier proceso que uno quiera trabajar, sea en un estado físico, sea mental o sea vibracional. ¿Qué es el uso consciente de nuestras energías? Pues es la forma de darnos cuenta que verdaderamente tenemos unas capacidades que si las llegamos a descubrir y a sentir, son maravillosas. Aprender a escuchar, aprender a mirar, aprender a pisar, aprender a tocar, aprender a rezar, aprender a callar, aprender a respirar, aprender a abrazar, aprender a besar, aprender a amar. Es imprescindible que sigamos adentrándonos en nuestra capacidad como seres sensibles, porque es lo que nos hace realmente humanos. Tenemos que aprender a relativizar nuestras formas de actuar, de analizar. Solo entonces evolucionaremos hacia un estado de equilibrio, de salud y de felicidad. ¿Qué podemos hacer para disfrutar de un estado de equilibrio? Bienestar, bien ser. Una de tus conferencias. Qué bonito. Ay, bienestar y bien ser. La verdad que ¿cómo podemos estar mejor con nosotros mismos? Estando en paz con nosotros mismos. En el momento que uno se siente en paz con uno, parece que las cosas fluyen, y aunque las circunstancias sean dificultosas en el día a día o pueda haber circunstancias que te tengas que enfrentar, depende cómo tú te sientas y cómo tú lo enfoques, pues así lo vas a tomar, tu emoción va a actuar de una manera u otra. Pero yo creo que es lo fundamental. Para estar bien con uno mismo y sentirse en bienestar y en bien ser, lo único que tiene que estar uno en paz y que su conciencia esté muy tranquila. Yo recuerdo siempre una frase de pequeño que a mí la verdad me llamaba mucho la atención porque me dio la paz ante situaciones que yo veía del exterior a lo mejor injustas, o que siempre veía que podía haber una crítica o un pensamiento no positivo. Y yo recuerdo unas palabras de mi madre, que me dijo una cosa que fue muy importante para mí con 15 años, 16 años, que es: nunca te traiciones a ti mismo y pasa 3 kilos de lo que piense la gente. Y en el momento que uno tiene ese concepto en la vida, siente esa paz, siente esa tranquilidad, y cuando uno con los actos del día a día va llevándolo lo mejor que puede, pues con eso ya tiene un estado de bienestar, que cuando acaba el día siente que ha llegado a casa y dice, bueno, algo bueno he hecho por mí y algo bueno he hecho por las personas que me he encontrado en el camino del día de hoy. El aire, viajero incansable, conocedor de todos los rincones de la tierra, mano que mece las mieses, coreógrafo de las flores en primavera, cómplice de la existencia de la música, autor de las olas del mar, cartero de aromas y perfumes, responsable de la vida en comunión con el agua, el aire y la salud, una enseñanza por compartir.
¿qué te digo yo? Una enseñanza por compartir. El aire, En el aire. la respiración. Claro, la respiración consciente yo creo que es fundamental para poder llegar a cualquier estado. Uno cuando tiene que hacer, yo siempre digo, cuando uno respira y simplemente con 3 respiraciones conscientes, lo primero que comienza a sentir es que, por ejemplo, como síntoma, su boca se llena de saliva y ese estado es significativo de que está entrando en un estado parasimpático. Y ese estado vagotónico es un estado donde mejora la circulación, mejora el sistema inmune, mejora el estado de estrés. Entonces, yo siempre digo que la respiración es fundamental y en este caso hablar de respiración consciente. Yo recuerdo una doctora también que conocí que hablaba de 4 tipos de respiraciones que el cuerpo humano podría realizar y que si llegábamos a comprender esas 4 respiraciones, la verdad que teníamos un juego fantástico, que era la parte baja del ombligo, la parte del estómago, la parte central del pulmón y la parte alta pulmonar que llenaba de aire hasta la cabeza. Y si logramos hacer conscientemente una respiración como esa, el cuerpo y la mente y el estado energético del ser entra en un estado maravilloso, que creo que si naturalmente estuviéramos así todo el tiempo e intentáramos de no dejarnos llevar por el estrés, el sistema nervioso simpático que altera todo, la verdad que sería fantástico. Saber caminar, saber pisar, porque el suelo sobre el que dibujamos nuestra huella cada día es sagrado. Y es sagrado porque es el custodio de las huellas de nuestros antepasados. Porque es el cofre que atesora el agua que da la vida. Porque es el agricultor y el ganadero que entrega todo su ser para que la vida nunca cese. Es el barro que nos regaló la posibilidad de existir. Háblanos de tu relación con el suelo que nos sustenta. Qué bonito, los recursos naturales. La tierra está llena de recursos naturales que ayudan al ser humano. Lo ha acompañado siempre desde que existe el ser humano. Y poco a poco hemos ido descubriendo sus propiedades y cómo la tierra tiene propiedades absorbentes y absorbentes. Y la podemos utilizar en nuestra piel, pero también es buena interiormente. Y la verdad que tiene unas propiedades maravillosas. Y yo digo que en la tierra se encuentran las sales minerales, se encuentran vitaminas, se encuentran muchísimas cosas que normalmente dan ese alimento a las plantas, pero que igualmente podemos nosotros tomar directamente esa tierra y ungirnos con la tierra, y también podemos realizar algún tipo de toma y probar la tierra interiormente. No una tierra del campo que vayamos a coger, sino una tierra purificada. Al igual que podemos encontrar ahora tanto sentido en lo que antiguamente los balnearios hacían, que eran verdaderamente curativos con el agua y con la tierra. Y yo creo que también con ese estado de relajación que podrían encontrar en unas vacaciones en un balneario. Y la verdad que es algo interesantísimo el trabajar con la tierra. Pero no solo, como tú dices, para sembrar, sino que la podemos utilizar en nuestro cuerpo. Creo que el cuerpo humano tiene todos los elementos de la tierra dentro de su interior. Y la verdad que es interesante lo que propone de hablar de la tierra. Pero como propiedades fundamentales yo creo que la tierra da vida y hace crecer. Y también nos provoca eso, el que nos ayude tanto en nuestra piel como en nuestro interior. Amar como la raíz al suelo, como nuestros rezos al cielo. Amar como nuestra vida al suelo, como nuestra muerte al cielo. La vida es la inventora de la muerte, para que sea posible más vida. ¿Qué es para ti, Miguel Ángel, la muerte? Qué bonito. Mira, yo una de las cosas por las cuales me he estudiado y me he preparado en pro de la salud fue por conocer y poderme trabajar con uno de los conceptos que a mí me gustaba mucho de un doctor alemán, el doctor Hufner, que era el arte de alargar la vida.
Y era muy bonito como este señor ya en su época realizó los primeros tratados de macrobiótica, donde indicaba cómo podíamos alimentarnos mejor, cómo podíamos tener un estado de salud equilibrado y cómo poder tener esa capacidad de alargar la vida para que cuando llegue el proceso de la muerte, que es obvio que tiene que ocurrir y que tendremos, como tú dices, que dejar pasos a otros seres que vengan a este mundo, pero que la verdad que yo creo que el momento de la muerte, que es un poco que creo que no podemos hablar hasta que no llegue ese momento y podamos decir, pues mira, esto es la muerte, pero podemos imaginarnos, y yo creo que todo el mundo tiene un momento de vida y un momento de muerte. Para mí es muy extraño el descubrir cómo amigos sanos y que llevaban una vida muy equilibrada, sin ningún tipo de hábitos negativos, fallecían. Y yo decía, bueno, pero si lleva una calidad de vida estupenda, si es vegetariano, ¿cómo es que ha ocurrido esto? Y yo encontré respuestas creyendo que cada uno tiene una misión en esta vida. Y si no llegamos a lograr realizarla es porque no hemos tenido a lo mejor el momento o la capacidad de afrontar ciertas situaciones y de llevarlas hacia adelante. O a lo mejor es que lo hemos intentado y no hemos podido, o simplemente que ya ha llegado el día y el momento y es que nos tenemos que marchar para otro mundo. Yo recuerdo una frase que le dije con 5 años a mi madre, que le di las gracias por haberme traído a este mundo. Y mi madre empezó a reírse y dice, niño, ¿pero tú de qué mundo vienes? Por eso creo que cada momento de vida es un momento regalado y es un momento que tenemos que disfrutar. Y no solo con las relaciones sociales, porque también lo podemos disfrutar con uno mismo en soledad o creando una historia, sea verdadera, sea falsa, llegando a sentir uno su misión en esta vida. Y yo creo que ahí es donde se encuentra el mensaje principal de la vida antes de la muerte. El saber si hemos llegado ya a realizar todo lo que teníamos que realizar cuando decidimos venir a este mundo. Y aunque nos cuidemos, aunque tengamos una salud óptima, pero puede haber incidentes, puede haber muchísimas cosas en esta vida que nos hagan ya tomar la decisión de que tenemos que partir. Pero yo creo simplemente que es un cambio la muerte. Y a lo mejor, pues, no sé, yo siempre digo que hay muchas almas jóvenes que son viejas y cuando reconoces a una persona que tiene ese alma vieja, sea joven o sea mayor, lo ves con una experiencia de vida que como si ya hubiera vivido muchas vidas en este mundo. Cada vez que nos alimentamos, nos llevamos a la boca un trocito de Dios. Por ello debemos darle las gracias día a día. Debemos de respetar la vida y la muerte de cada uno de los seres que las entregaron para que nosotros pudiésemos seguir viviendo. Ser conscientes de lo sagrado del hecho. Eso nos lleva a meditar para no adulterar su magia y sus beneficios. Alimentación consciente. Estrategias emocionales para la alimentación. Un taller para la salud. Qué bonito. Uy, aquí tengo que recordar a una psicóloga que me acompañó en este proyecto, donde nos dimos cuenta que muchas veces la persona está acostumbrada a realizar dietas, a intentar de querer perder peso o alimentarse mejor, pero normalmente siempre empieza una dieta, luego la deja, vuelve a coger peso. Y hablando con Noemí Muñoz, una psicóloga de aquí de Alcalá, se nos ocurrió de crear este proyecto donde trabajar no solo la parte de la alimentación estructural, sino la parte emocional. Y darnos cuenta de que muchas veces ciertos hábitos que tenemos son hábitos adquiridos de la infancia, que quedan en nuestra memoria y a lo mejor resulta que cuando la persona ha tenido algún desequilibrio ataca siempre a comer esos alimentos porque le recuerdan o le traen algún tipo de recuerdo de la infancia. Y llegamos a descubrir tantas cosas con las personas que realizaron ese taller, como tan simple como una persona que cada vez que tenía un problema atacaba en la comida a una merienda que comía de pequeña, que era el pan con tulipán o con mantequilla.
Y no comprendía porque a ella no le gustaba el pan con mantequilla y no era algo que le agradase. Y poco a poco fue descubriendo que cada vez que tenía una situación que no lograba conseguir o se bloqueaba, atacaba ciertos alimentos en concreto. Por eso yo creo que el alimentarse conscientemente es fundamental. El decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Y muchas veces, si pensáramos qué es lo que me pide mi cuerpo, verdaderamente, y lo sintiéramos con conciencia, yo creo que esa sería la mejor manera de alimentarte. El despertar por la mañana y comprender qué es lo que tu cuerpo te está requiriendo o que tú sientes que necesita. Todas esas reflexiones se ocurren y vivimos en una ciudad. La ciudad es también naturaleza. ¿Acaso no es natural un hormiguero, una ciudad habitada por millones de habitantes, de hormigas? ¿Acaso no es natural una colmena llena de abejas conviviendo en una perfecta armonía? Sí, es que la ciudad también es naturaleza. El problema es que no somos conscientes de este hecho. Reencontrémonos con la vida y con sus elementos básicos. Así regaremos el huerto de la comprensión. Cuídate, cuida tu alrededor. Tuya es la palabra, Miguel Ángel. Qué bonito, cuídate y cuida a tu alrededor. La ciudad es la escenografía de tu vida y por donde caminas todos los días, y cada vez que tú caminas por una calle estás paseando por la escenografía de tu propia vida, y estamos dentro de la naturaleza, claro que sí. En tu ventana aparece el pajarillo por la mañana a despertarte, o aparece un gato por la calle. Naturaleza, estamos dentro de la ciudad de la naturaleza. Y la verdad que llegar un poquito a coincidir el estado de cuídate y cuida a tu alrededor, que ese sería el tema de una de las conferencias, es un poco el tomar conciencia también del estado medioambiental donde vivimos. Y no hace falta irte muy a grande visión, sino simplemente lo que tú tienes cerca de ti, a lo que son tus calles, a lo que tú vas pisando. Yo recuerdo que hace muchísimos años las calles tú las veías y no tienen nada que ver. Ahora las calles tienen otro sentido de higiene. Y en esta línea, por ejemplo, natural, hay una línea, una rama que es el higienismo. Y lógicamente no se trata solo del higienismo físico, sino todo lo que es ser un ser dentro de un estado higiénico y cuidarse en su salud, pero cuidar también en dónde vive y su hábitat. Y la verdad que para mí es sorprendente que poco a poco yo creo que hay más conciencia de ese estado medioambiental y creo que llegará día a día. Yo creo que más que por necesidad que por voluntad propia del ser humano a que tengamos que tomar medidas en el asunto. Pero yo pienso que eso nos daremos cuenta cuando tengamos ya delante más de un pastel. Sí. Intolerancia frente a lo que no se conoce. Prepotencia creyéndose estar en la posesión de la verdad. Falta de respeto al trabajo realizado desde otros puntos de vista diferentes al tuyo. Falta de humanidad ante la propia ignorancia. Falta de humildad ante esa misma ignorancia. No saber integrar los saberes en uno solo, en el que no existen ni dueños ni logotipos, solo buscadores incansables de la verdad. Una parte de la comunidad sanitaria tacha de impostores, de pseudocientíficos, de palabreros peligrosos a todos los que representan a las terapias alternativas. ¿Qué piensas frente a este hecho? ¿Qué nos puede aportar la naturopatía al modo de vida de una sociedad actual? Qué bonito, de verdad. La naturopatía, yo me siento como naturópata educador de la salud. Y la verdad que no trabajo la enfermedad, sino que trabajo el estado de salud de la persona. Entonces no voy a trabajar una patología, voy a trabajar un estado de desequilibrio. Y mirando siempre todos los aspectos que pueden influenciar. Y ante las polémicas, yo siempre digo que los estudios de naturopatía es
una unión entre algo científico-médico y entre algo romántico. Y la verdad es que ahí es donde se encuentra el verdadero amor o la verdadera magia de la naturopatía o de lo natural, que es el ver cómo desde hace muchísimos siglos hay líneas médicas que apoyan el beneficio de lo natural y de los recursos naturales. Y también hay una rama romántica que ilustra desde Grecia pues todas las cualidades que podemos encontrar en las plantas medicinales, todas las cualidades que encontramos en el sol, en el agua, en el aire igualmente. Y si profundizamos un poquito ante todos los ataques, vamos a llamarlo, que se está recibiendo, creo que en el fondo cada lugar y cada terapia tiene su lugar. Y siempre que sume un bienestar, pues bueno es. Si ya aporta y crea alguna dificultad o malestar, oye, pues ya habría que tener cuidado. Pero todo lo que aporte un bien, suma. Bien. Y ante todo lo que puedan hablar y decir, y con todas las personas que yo he tenido contacto y he podido informarme, falta comunicación y falta el que mi verdad y la tuya se sienten en una mesa y que puedan ser dos verdades y que se conviertan en una y que se unan y que no separemos, sino que integremos y que no veamos algo como defectuoso que ya no sirve, porque yo creo que lo antiguo, y si perdura y ha perdurado en la historia, seguirá siendo bueno en el futuro. Y además es una parte no de ver la vida desde una parte física, sino que yo creo, y además que creo que cuando estudié naturopatía no lo estudié para ayudar a los demás, sino lo estudié para ayudarme a mí. Yo digo que desde pequeño, con 5 o 6 años, me despertaba con los olores de las tisanas de mi padre a las 7 de la mañana, y como después de 1 año y medio, con 8 años, visitando al doctor Liñán en Beatriz de Suabia, porque estaban preocupados porque era muy pequeño y estaba gordito, cómo yo sentí un cambio en mi vida. Y creo que desde pequeño esa afición, el probar conmigo, el estudiar para practicar conmigo mismo, me hizo abrirme a poder transmitir ese mensaje a la persona que se pudiera acercar a mí. Se dice que la mirada es el espejo del alma. ¿Pero solo del alma? Tú, mi querido amigo, sabes que en el ojo se puede ver muchas cosas, además del estado del alma, la iridología. Qué bonito. Háblanos de esta técnica de medicina alternativa. Qué bonito. Mira, cuando terminamos naturopatía siempre pedían una especialización, que hicieras algo para que centraras un poco todo lo que habías estudiado en esos 3 años. Yo elegí iridología y la verdad que es fantástico cómo ya en el siglo Catapum pues descubre un monje a raíz del ojo del iris de un búho, cómo descubre que hay un mensaje entre una parte física del cuerpo y el iris. Y yo creo que en el fondo somos reflejos, en cada parte de nuestro cuerpo hay un microcosmos que está reflejando el macrocosmos de nuestro ser, y la iridología normalmente centra todo lo que es una visión física del ser humano. Y dice, pero se ve todo, pero tú ves el cuerpo por dentro. No, normalmente es un mapa donde tú lees e interpretas ese iris dependiendo del color, de su morfología, dependiendo de la tipología que tenga. Y poco a poco vas desgranando hasta encontrar la tipología exacta o mezclada que puede tener el iris de una persona. ¿Qué descubrimos ahí? Pues yo creo que lo único que no se ve es el embarazo de una mujer, y porque es algo natural y el cuerpo no lo reconoce como algo negativo. Y muchas veces puede que una persona esté embarazada y no lo vas a ver en el iris, porque el cuerpo no lo detecta como una patología o como un proceso negativo, es un proceso de vida. Entonces la iridología es apasionante, aunque yo creo que a lo largo de los años, yo terminé iridología en el año 96, y creo que el ser humano está expuesto a los cambios genéticos y eso hace que verdaderamente nuestro iris vaya cambiando. Entonces la interpretación irídica también es un poquito sutil, porque hay que tener muchísima cautela y muchísima sutileza a la hora de percibir si efectivamente se está viendo eso,
pero siempre es bueno la comprobación después, o con otras técnicas o ya con unas técnicas médicas. Pero es muy bonito, es una ciencia que llama la atención. Nos hemos alejado de nosotros mismos. Hemos perdido el camino. Nos hemos creído sabios en un mundo ficticio. Un mundo apartado de las verdaderas enseñanzas. Creyendo haber descubierto la luz, hemos cambiado el sol por una triste bombilla. Hemos olvidado que la vida está concentrada en una minúscula semilla. Seres errantes en un laberinto de infructuosos e inestables caminos. Debemos buscar los elementos perdidos para llegar a encontrar el equilibrio. Suplementos alimenticios en la carencia actual alimentaria. ¿Qué suplementos necesitaríamos en nuestra alimentación actual? Mira, yo creo que el principal que voy a nombrar, y voy a hacer mención a alguien que yo creo que tú también conoces, que es Ana María La Justicia, que ha sido una gran luchadora en este siglo pasado por el darnos cuenta y el que nos hagamos conscientes que desde el principio del siglo pasado la agricultura ha hecho barbaridades con la tierra y ha hecho que se utilicen productos que normalmente hacen que no se regeneren, por ejemplo, como el magnesio. Entonces yo creo que como complemento nutricional, si llevamos una alimentación equilibrada, aunque llevemos la alimentación más equilibrada del mundo, siempre podemos tener alguna carencia, sea de alguna vitamina, sea de algún mineral, sea de alguna sal, de algo que necesitemos. Y los complementos nutricionales por eso están. Y yo creo que si tú, por ejemplo, llevas una alimentación vegetariana, siempre tienes más tendencia de tener algún tipo de carencia y tienes que suplementarla con algún complemento nutricional. Si llevas una vida equilibrada en la alimentación, mediterránea, sana, y estás bien, no tienes ningún tipo de problema, yo siempre digo que es bueno acompañar cambios estacionales y aportar esos suplementos cada vez que vayamos a tener un cambio estacional, que es cuando el cuerpo tiene que adaptarse y puede haber algún tipo de bajada de defensa o puede haber algún tipo de molestia o disfunción a la hora por ejemplo, yo es que estoy recordando ahora un libro como son La salud y las estaciones, que te enseña un poco a vivir en la naturaleza con las estaciones y a darnos cuenta que cada cambio estacional nos provoca un estado, sea el invierno, la primavera, el verano. Entonces yo creo que es importantísimo que si hay necesidad de complementar con algún suplemento natural, pues adelante. Pero mientras que nos sintamos bien, no tengamos ningún estado carencial, potenciar solo esos cambios estacionales. Bueno, estamos en ese momento que yo creo que puedes hablarnos de los pre y probióticos. Wow. Y de su importancia que hay en nuestra alimentación, nuestra salud. Bueno, ahí yo creo que encontramos yo digo que el intestino tiene memoria y que ahí es donde se encuentra pues el 90% de nuestra defensa debido a nuestras bacterias. Y se puede trabajar el estado inmunológico con muchísimas plantas, pero siempre tenemos que pensar que debemos potenciar donde más podemos actuar, que es en el intestino. Los probióticos, la cantidad de probióticos que podemos tomar, y cada uno tiene su cualidad o su cualidad a la hora de acción. Y fundamentalmente, aunque llevemos una buena flora probiótica, siempre cualquier estado de cambio puede provocarnos, típicamente nos ponemos nerviosos y rápidamente ay, mira, que tengo que ir al baño porque se me ha descompuesto el estómago. Pero normalmente el intestino es un órgano de absorción de alimentos, de nutrientes, y es un poco, vamos a llamarlo, nuestra batería, la que nos da vida. Nosotros nos alimentamos, procesan el alimento y crea el estado de nutrición. Y los probióticos importantísimos. Yo recomiendo que ante cualquier situación de cambio que tengamos que vivir, de situación estacional, potenciar ese estado. Y siempre es bueno hacer sus curas probióticas y sus curas de tomar probióticos. Unido siempre también a la cura enzimática, que también es fundamental, y utilizar las enzimas y utilizar cosas que nos pueden ayudar muchísimo a nuestro estado de salud. Pero siempre cuando uno hace una cura probiótica se siente hasta más vital,
se siente hasta más fuerte. La vida no permite la cobardía. Es disonante con el derrotismo. No podemos hacernos cómplices de una crónica de una muerte anunciada, de la muerte de nuestra especie. Es mucho lo que la vida apostó por nosotros para pagárselo de esta forma. Crezcamos en la fuerza, en la energía, en reponer lo olvidado. No podemos responsabilizar al futuro del arreglo del presente. Hagámoslo ahora. A oscuras, frente a una gran pantalla, cobijado en una confortable butaca, La Belle Verte, el planeta libre. Muéstranos tus sentimientos nacidos de esta experiencia, de esta película. Wow, yo me reí tantísimo, yo no pude reírme tanto al ver esta película porque es el vernos reflejado, el ver reflejada la sociedad y el verlo reflejado desde un punto de vista de una persona de fuera de este mundo. Y es una crítica brutal que yo creo que todo el mundo que tenga posibilidad de verla, no solamente que se reirá, sino que también sentirá un dolor profundo de decir, coño, es que mira cómo somos, ¿eh? Y cómo nos pueden ver los de ahí arriba, de cómo estamos llevando esta vida, y cómo podríamos vivirla, y cómo podríamos vivirla mejor, y no en esos estados. Y a mí me enseñó a aprender de que podemos vivir de otra manera, y no por lo que queramos cambiar, sino cambiando uno mismo, y cambiando tu aspecto de vida en ti. Y darte cuenta que muchas veces ciertos aspectos de la vida te hacen ser un ser que tú no eres. Y cuando somos conscientes de cómo queremos ser y sentirnos, yo creo que es fundamental. Y esa película es recomendable para todo el mundo, no solo para que se ría, sino para que le duela y que sienta y que diga, coño, es verdad, y que ve. El ser humano no es un Tetris terminado, en el que las piezas una vez encajadas dejan de tener importancia. Conectada a una vibración superior, a una frecuencia celestial, cada parte del ser humano tiene vida propia. Y siendo consciente de que forma parte de un todo, sabe cómo ayudar a las demás en su crecimiento, para que el ser en el que habitan llegue a conseguir su equilibrio. Lo humano y lo divino conviven en su interior. El ser humano es holístico y así debe ser considerado ante cualquier enfermedad o ante cualquier desequilibrio. La curación por el pensamiento del doctor Escudero, Ángel Escudero. ¿Qué has aprendido de este libro y de ese autor que ya tú has entrevistado en Tan Naturales como tú? Qué bonito, primera temporada de Tan Naturales como tú. El primer año tengo el gusto de poder presentar a todos los oyentes. Pues yo creo que te voy a explicar esto porque Tan Naturales como tú surge de toda una experiencia y creo que con 18 años llegó a mis manos de una librería de Sevilla, la librería Anatma de Pilar García, que le mando un abrazo, este libro, Curación por el Pensamiento, y a mí me impactó. Y fíjate cómo a lo largo de los años he podido entrevistar a ese doctor y me quedé con ganas, que cogí un avión y me fui a Valencia. Y me fui a su clínica a conocerlo y ya allí aluciné porque vi cosas que si lo cuento a lo mejor no se lo van a creer las personas. Y es como con el pensamiento podemos llegar a solucionar muchas cosas. Yo he visto a este ser coger agujas y utilizar, no una técnica, porque él habla de un sistema, no una técnica que se aprende, sino un sistema que se adquiere, porque creo que todos tenemos un cachito divino en nuestro interior. Y ese cachito divino, si lo sabemos manejar, es cuando verdaderamente surgen los milagros. Y en este libro de curación del pensamiento, aparte de las experiencias de 42 años de este doctor operando sin anestesia química, logré darme cuenta que somos más fuertes y más poderosos de lo que creemos. Y que muchas veces yo creo que si nos centramos y llegamos a ese estado de conciencia de la noesiterapia, lograríamos muchísimos avances
no ya solo en nuestra salud, sino en la salud en general. La India posee una fragancia única, un contraste de olores intenso y exótico, compuesto por tradiciones milenarias y cuyo perfume ha sobrevivido durante siglos a los cambios demográficos, sociales y políticos del país a través de las especias. Wow. El tilo, la cúrcuma, la canela, la lolva, el hinojo, el jengibre o la pimienta no solo sirven para aderezar nuestros platos, aportando un sabor tan diferente como la tierra de la que procede. Además de alimentar los cuerpos, también nutren sus almas. Tilo es una mujer de origen hindú, capaz de leer los anhelos humanos y de encontrar la hierba que cura los males del cuerpo y del alma, la maga de las especies. ¿Qué elixires mágicos te ha revelado este libro? Wow, tantas cosas. Y primeramente ver el sentido mágico de las especias. Y conocía las plantas medicinales y podía conocer su vibración energética, pero desconocía la magia de las especias. Y esta autora, Citra, la verdad que para mí con este libro, que aparte que es una de las líneas que más me gustan de lectura, pues me dio a conocer que cocinar nos hizo humanos, pero las especias nos han mantenido a salvo. Y si nos fijamos a lo largo de la historia, ya las especias se utilizaban antiguamente, desde que el ser humano comenzó a cocinar y cocinó, ya creó la maceración y creó el darle sabor a los alimentos, pues ya crea un estado de conservación y no ya solo de conservación del alimento, también se ha utilizado para la conservación, por ejemplo, de las momias en Egipto y los aceites esenciales y tantas cosas. Yo ahora mismo estoy en un momento descubriendo este mundo y quisiera que se le diera el valor que verdaderamente tienen, porque a lo mejor trabajamos con ella, cocinamos con ella y no nos damos cuenta de los principios activos tan poderosos que pueden contener. Y casi todas las especias tienen aceites esenciales, casi todos los aceites esenciales tienen muchísima carga de potencia a la hora de la terapia. Y recomendarte, por ejemplo, como la más potente que yo creo que puede tener un estado antimicrobiano, como puede ser la capsaicina de la cayena, y ver todos los procesos de protección antimicrobiana que tiene, por ejemplo, la guindilla, el ajo, la cebolla. Son alimentos que normalmente contienen también la nuez moscada, la pimienta, como tú has dicho, la canela, que potencia cualquier cosa que tú utilices. La canela va a potenciar los principios activos que estén en combinación. Si una infusión, por ejemplo, tú le das ese toquecito de canela, estás potenciando que los principios activos de esa planta que estás utilizando pues se potencien. La verdad que es un mundo maravilloso, pero yo creo que la especia no solamente tiene principios activos, sino, como tú has dicho, llegan también al alma de la persona. Y cuando uno toma una taza de jengibre o una taza de canela o utiliza, por ejemplo, el comino, está dándole un aroma a su alma y un sentido a su vida también. Sí, además yo sé que estás teniendo en un negocio de familia que se llama Proanda, estás trabajando con especias, haciendo muchísimas cosas, que ya me lo has dicho, y trabajas también con el pimentón. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú sientes por dentro cuando estás tocando esos elementos que tú sabes que son mágicos y que están aportando tanta vida y tanta energía a todos los seres que los consumimos? Mira, yo estoy ahora mismo, vamos a llamarlo, en el escalón más bajo de la empresa, pero es donde se cuece y donde yo siempre alucino por cuando llega un producto y hay que trabajarlo, hay que envasarlo, en el color, en el olor que tiene, en el aroma. Hasta de vez en cuando meto el dedo y lo pruebo para ver qué sabor puede dar ese condimento a lo que después se va a vender para trabajarlo. Pero yo ahora mismo donde estoy me siento un alquimista de las especias y simplemente porque no valoro solamente el meterlo en una bolsa y sellarla,
sino el sentir todo lo que conlleva, los olores. Y el día que utilizan la vainilla, ya hay un olor por todos lados a vainilla en la empresa. O el día que se utiliza un pimentón, también ese olor choricero, ese olor tan fuerte que tiene, impregna. Y yo digo que cuando llego a casa después de la fábrica, tardo un ratito en ducharme porque siempre tengo impregnado ese olor en mi cuerpo y vamos a llamarlo, lo saboreo antes de quitármelo. Tú nos has hablado ya un poco, los martes en esta emisora de 8 a 9 tienes el programa que lleva 7 años ya, Tan Naturales como Tú, y nos has hablado ya de cómo empezó toda la historia, pero hasta el día de hoy, ¿qué has sacado de verdad en tu crecimiento personal a través de este programa? Este programa comienza a hacerlo sin el pensamiento de quién lo escuchaba. Y muchas veces ante mi preocupación de quién nos escucharía, recuerdo palabras de amigos que me decían: no te preocupes, siempre hay alguien escuchando detrás del transistor. Y eso te da una paz, te da una calma. Y lo que he sacado en conclusión en esta 7ª temporada es la capacidad que hemos tenido y disfrutando todos los días que teníamos que hacer, tan naturales como tú, del poder llevar a los oyentes conocimiento, el poder trasladarle todo lo que yo había aprendido a lo largo de mi vida, transmitirlo en un programa de radio y en esta 7ª temporada con un poquito de caradura, con un poquito de humor, para que hacernos sentir y no fuese todo tan serio, porque yo creo que hasta lo más serio del mundo, que es la risa, pues también la podemos tocar con ese toquecillo y darle un sentido de humor a lo que puede ser la entrevista. Y como mis últimos estudios que he realizado ha sido un curso de risoterapia con la directora de vamos a llamarlo, el Centro Internacional de Risoterapia en León, una gran amiga, y la verdad Maricruz García Serrano, y yo la verdad que he querido transmitir en este espacio tan natural como tú, pues ese toquecito. Y yo creo que por eso los invitados se sienten también súper a gusto con nosotros. Sí que es verdad, sí que es verdad. Además, la risa es la cara con que Dios nos mira cuando somos felices. Toma ya. Debemos de unirnos a esa risa. Siempre nos hace bien. Tú nos has presentado en ese programa a alguien. Yo te quiero presentar primero a un burrito. ¡Ole! Que nació en Moguer y que podría hacer una buena pareja con tu burra Filipa. ¡Ole! Te lo voy a presentar. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Preséntanos tú a Filipa. ¡Ay! Nuestra burrita que todas las semanas cambia de nombre. Pues nuestra burrita nace del aburrimiento de un confinamiento de este año pasado, donde se nos corta de repente la emisión de Tan Naturales como Tú por los momentos que nos tocó vivir. Y yo no podía. Después de 6 años en acción toda la semana, yo decía, yo tengo que crear, yo tengo que seguir adelante. Y comenzábamos a hacer los programas grabados en casa, y de golpe y porrazo nace la idea de un personaje que sea la introducción a Tan Naturales como Tú esta 7ª temporada. Pero que fuera un personaje que nos diera voz a contar lo que quisiéramos contar de una manera irónica, de una manera divertida, para que hasta los temas más serios que pudiéramos tocar pudieran tener ese toquecillo de no ser tan serio. Y la burra, pues cada semana me tiene que muchas veces a las 5 de la mañana me despierta los sábados y los domingos, y cuando el Paco me llama digo, que no he dormido nada, que la burra me ha despertado a las 5 de la mañana. Y te tienes que levantar, coger un folio, ponerte a escribir y lanzar esa idea al exterior. Y la verdad que es la que nos acompaña, y yo digo que gracias a ella esta 7ª temporada ha surgido hacia adelante, porque dudábamos de que si pudiésemos, con todas las situaciones que vivíamos, si se podía hacer, si no, de qué manera. Y yo creo que ese punto divertido ha sido lo que nos ha dado la chispa de seguir adelante otra temporada más
con tan naturales como tú. Yo le he presentado a Platero porque creo que podrían salir unos burritos muy bonitos entre los dos. Después los llevaríamos a mover. Como ya. De camino le daríamos unas fresitas por Lepe y esa zona. Y después lo llevaríamos a la playa. Y a ver en la playa lo que surge. A ver si surge. Eso es. Cuando se vaya ocultando el sol, allí mirando al mar, a lo mejor surge el amor entre los dos. Y si no, pues nos lo traemos para Alcalá, ¿eh? Claro, aquí lo ponemos en el parque, le ponemos una musiquita bonita. Ahí está. Y a ver. Vamos, que nos vemos los dos detrás de una planta mirando a ver qué es lo que pasa. Animando a ver si no se nos va. Y se hizo la luz. Y se acabó la mentira. Y se acarició la verdad. Volvieron a poblar los veranos las luciérnagas. Volvieron a lucir de noche las estrellas. Volvieron a decorar las olas la orilla con su espuma desmelenada. Volvió el bosque a recuperar el sonido de su música. Volvió el río a reflejar un beso robado a la luz de la luna. Volvió el aire a llenarse de hermosas fragancias. Volvimos todos a respirar. Volvió el color verde a refrescar el suelo reseco. Volvimos todos a respetar. Volvió el hombre a ser al ser humano conquistar. ¿Qué ser humano has conquistado en tu interior? ¿Cuál es tu tesoro de tu vida? ¡Uy, qué bonito! Ay, mi tesoro yo creo que es cada vez que he ido descubriendo una capacidad en mi interior que desconocía y hacerla realidad. Y yo en la vida he visto muchísimas cosas que parecen surrealistas, pero que en verdad son reales. Y si quieres y tienes voluntad las consigues. Y te puedo decir que yo en la vida me hubiera visto dando saltos mortales y me propuse cuando tenía 30 años de conseguirlo. Y lo conseguí después de 1 año y medio, practicando con un gran maestro Chiquiño, que me acompañó en este camino de la capoeira. Y logré dar mi primer salto mortal. Y yo decía, es imposible. Y ahora no me salía el segundo. Y yo decía, ¿pero por qué? Y cuando uno se propone descubrir sus capacidades y ver que las puede llegar a lograr, y de que algo que ve irreal o surreal lo puede hacer real. Y para mí ese es el mayor secreto que puedo tener en mi interior, y que creo que es un secreto que lo podemos tener todos. La cuestión es llegar a él. Hay una escena maravillosa y divertida en la que un camarero entra y sale en un banquete. El camarero cada vez que entraba le pegaba un chupito a una copita y cada vez iba más borracho. Al final saltó el pollo que llevaba y se le cayó a una señora en el pelo. Es maravillosa la película, El Guateque. Yo creo que es una risa que debemos de dejar, de sentirlo antes de marcharnos. Ese Guateque de Peter Sellers es maravilloso. Qué bonito. Yo creo que ahí es la inteligencia ingenua, donde él en su ingenuidad logra estar en un sitio que no es su ambiente, pero yo lo veo sentirse como en su casa, y la verdad que esa película yo la vi muy pequeñito y fueron las risas que yo tuve más agigantadas, y simplemente el comienzo de la película ya es comenzar a reírte y decir, Dios mío, ¿esto qué es lo que es? Esa imaginación y esa situación es que el personaje tiene que vivir. Y yo creo que en la vida, pues, si nos diéramos cuenta de, vamos a llamarlo lo inocente que puede ser un ser, y cómo puede transmitir ese humor y esa risa, eso es fantástico también, poder transmitir con humildad y con inocencia ese humor. Así, iluminados por una luz interior, conectados al suelo y al cielo, respirando el perfume de una estancia llena de energía, arrullados por nuestra madre tierra, compartiendo nuestras almas, hemos de cumplir con el pacto que hicimos con el tiempo y despedir el programa. Ay, gracias, Miguel Ángel, en nombre de Culturaira. Un placer de haberte tenido esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ti, maestro, de verdad. El placer es mío. Yo no estoy acostumbrado a que me entrevisten,
pero como te he dicho, me he sentido con mi corazón abierto y nada, ha sido algo maravilloso esta experiencia. Muchísimas gracias a ti, Manolo. A ti. Una nueva cita, un encuentro con la guitarra flamenca, un sabor a lo nuestro, sabor a Alcalá, sabor al castillo, sabor al puente, sabor a esos cantes antiguos. Juan Manuel López Flores estará con nosotros el próximo jueves aquí, en Culturaira.